Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a ver la solubilidad de las aleaciones. El objetivo es adquirir conocimiento sobre solubilidad de las aleaciones mediante el estudio de los diversos diagramas de fase. Tenemos aquí una imagen en donde vemos cómo el análisis térmico afecta las fases en las aleaciones, porque está presente la temperatura y el factor tiempo, ¿verdad? Estos son dos factores que intervienen tanto a la hora del calentamiento como a la hora del enfriamiento. Vemos aquí que la cantidad de calor, si la cantidad de calor es constante por unidades de tiempo, tenemos una elevación continua de la temperatura siempre y cuando no haya ninguna transformación. E igual ya sabemos que por inercia, ¿verdad?, hay un pequeño subenfriamiento que luego se va a recuperar. En las transformaciones experimentadas en las estructuras de los metales ocurren generalmente absorción o desprendimiento de energía. En el caso de los metales puros, la curva de enfriamiento presenta una meseta, ¿verdad?, lo que observamos ahí, y en el caso de las aleaciones presenta un intervalo de solidificación. Esta imagen nos representa, ¿verdad?, una aleación de dos metales en los que uno de ellos se disuelve mutuamente en estado sólido y en estado líquido en todas sus proporciones, y presenta un intervalo de solidificación. Observamos ahí T1, T2, y en lugar de la meseta, los puntos M y el punto N nos van a representar la curva de enfriamiento, o sea que el inicio y el fin de la solidificación. Aquí vemos los varios intervalos de solidificación tomados de distintos valores, y vemos en la parte de arriba que los intervalos van a depender de acuerdo a la concentración de cada uno de sus componentes. Aquí observamos 100%, 10%, 30%, 50, 70, 90 y 100%. Entonces, igual el intervalo de tiempo ya sabemos que va a variar en cuanto al inicio y a la finalización de la solidificación. Entonces, si representamos todas esas curvas en un solo diagrama, vamos a verlo reflejado de la manera que nos está indicando la imagen. Tendremos un diagrama en donde la curva superior se va a denominar líquidos y la curva inferior se va a denominar sólido, ¿verdad?, que son dos fases completamente distintas, o sea que por debajo de ella todo el material está en estado sólido. Tenemos la imagen, y la imagen ahora nos representa, ¿verdad?, claramente líquido y sólido. Esto corresponde a las aleaciones binarias. En los distintos tipos de solubilidad ya hablamos de que hay componentes que son solubles de acuerdo a la concentración, ¿verdad? Vamos a tener solubilidad limitada o solubilidad ilimitada. En el caso de la limitada, estamos hablando cuando parcialmente podría ser soluble o es insoluble en uno de los estados, y solubilidad ilimitada pues cuando son completamente solubles tanto en estado sólido como en estado líquido. Ahí vemos una imagen de una aleación soluble en estado líquido, pero a la vez insoluble
en estado sólido. Esta es una aleación binaria de componentes solubles, ¿verdad?, en estado líquido, pero completamente insoluble en estado líquido. Y por ejemplo tenemos, es una aleación de bismuto con cadmio. Esto nos arroja una curva con intervalos de solidificación y se observa una meseta en el diagrama. Aquí tenemos otro caso de solubilidad. En este caso es soluble totalmente en estado líquido y soluble también en estado sólido. Entonces en este tipo de aleación, ¿verdad?, los átomos del segundo elemento llamado soluto se encuentran alojados en todo lo que corresponde a la estructura cristalina, ya sea en los intersticios o en la sustitución, y entonces vamos a tener solución sólida intersticial o solución sólida sustitucional, porque se han reemplazado átomos del solvente. Pero en ambos casos los diagramas pues son similares. La aleación consta de una sola fase, ¿verdad? O sea, o está en estado sólido o está en estado líquido, pero es completamente. Aquí el análisis térmico arroja curvas de enfriamiento con un intervalo total de solidificación. Tenemos el último caso, el caso de las aleaciones binarias de componentes parcialmente solubles en estado sólido y completamente miscibles en estado líquido. Aquí estamos en presencia de dos metales en los cuales cada uno de ellos disuelve en una cantidad limitada, ¿verdad?, al otro. O sea que no, los dos tienen diferentes propiedades, por lo tanto tienen puntos de fusión diferentes, y ellos van a volverse al estado líquido bajo diferentes puntos de fusión a diferentes grados de temperatura. El diagrama correspondiente presenta zonas de solución sólida, como lo observamos, ¿verdad?, en sus extremos A y en el extremo B. Entonces en su región intermedia, que es aquí donde se observa la E, tenemos, ¿verdad?, una región intermedia. O sea, aquí están las temperaturas de los metales puros, que en este caso son A y B en este diagrama. Entonces tenemos la zona intermedia, es el punto eutético. Eutético quiere decir, ¿verdad?, que es la temperatura de la cual ellos son fácilmente fusibles. O sea, la máxima temperatura a la que puede producirse la mayor cristalización del solvente y del soluto. También se define como la temperatura más baja a la cual pueden fundir una mezcla de sólidos A y B con una composición fija. Finalmente, evalúa tu esfuerzo y aprendizaje de esta clase y te voy a indicar una tarea. Esta tarea igualmente en la plataforma la puedes descargar, la plataforma de la universidad la vas a poder descargar, la realizas en tu cuaderno y la envías a través de la plataforma mediante una imagen o algún documento que querrás subir. Puedes hacerlo también en línea en el cuadro de la plataforma. Entonces la tarea que te queda dice: explica por qué se producen más de una fase en las aleaciones y qué relaciones tienen estas con la solubilidad. E igualmente siempre digo lo mismo: si usted estudió, pues tenga la seguridad que lo efectuará bien. Entonces saludes y hasta pronto, muchachos, cuídense.